Hola amigos, volvemos a estar en emisión en directo. Hoy es lunes, pero recordad que vamos a hacer diferentes directos al cabo del año en Casa de Pandora y hoy nos toca con un grupo de amigos. Tenemos aquí al lado a Yolanda, tenemos al otro lado a Gabriela y tenemos un día de celebración también porque tenemos a Mauricio, que es su cumpleaños, y lo vamos a felicitar desde aquí, felicitarte, no te voy a cantar, pero tú mismo, cuéntanos, Mauricio, para la gente que no te conoce, ¿qué es lo que piensas hacer hoy en tu día cuando acabemos y quién eres realmente para que te vayan conociendo? Te doy Muy paso. bien, Luis. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación y sobre todo porque es un placer el poder compartir nuevamente este espacio y sobre todo esta reciprocidad con respecto a la invitación. Muchas gracias a ti, Luis. Muchas gracias, Yoli, también a ti. Y gracias a Gaby. Creo que este equipo hace una sinergia bastante interesante y eso es algo que el día de hoy se va a poner en juego. ¿Qué voy a hacer al rato? Sigue siendo un misterio todavía, pero yo se lo voy a dejar también en parte a las propuestas y a lo que vaya surgiendo en el camino, porque, bueno, así como ustedes están también algo ocupados, han estado cansados el día de hoy, yo necesito organizar todavía algo de trabajo. Ni modo, fue el lunes, así que ya veremos de qué forma echarnos a la perdición de una manera decente en un lunes. Mauricio, para quien no te conozca, ¿cuál es tu especialidad? Muy bien. Yo, en este caso, tengo dos canales de YouTube a través de los cuales ya nos hemos comunicado antes. Y el canal en el que estamos actualmente es el de Escuela Liberando al Ser Humano. Gran parte de lo que trabajamos aquí es la enseñanza hermética o el hermetismo en sí. Sin embargo, pues la preocupación o el interés que movió todo esto y que al día de hoy todavía continúa dándome energías para ir compartiendo la información, es que la humanidad tome conciencia de que esto es el tiempo, de que estamos conviviendo en un tiempo a través del que hay que cambiar de era y hay que trascender. Y trascender empieza por uno mismo. Así que mucho de lo que estamos trabajando es enseñanza hermética. Que soy de formación, y consta ahí el juego de formación, soy químico de alimentos. Adicionalmente a todo eso, comenzado un doctorado que al día de hoy está como maestría todavía en ciencias bioquímicas, es un máster en ciencias bioquímicas, he sido académico de la universidad y he hecho proyectos desde luego de forma independiente con base en las ciencias, tratamientos biológicos, cosas así. Desde luego, pues la ciencia en este caso es un complemento muy interesante a todo lo que desde hermetismo damos a entender, que no es otra cosa que el conocimiento de cómo funciona la mente humana, cómo funciona el cuerpo, la cabeza en general. Entonces, a grandes rasgos eso, y pues adelante, nuevamente cedo a ti la palabra porque si no yo me puedo quedar aquí durante horas. Nada, hemos felicitado aquí a Mauricio. Vamos a darle paso a Fabuloso, Gaby. muchas gracias. Sí, vamos a dar paso a Gaby. Gaby, tú misma, cuéntanos un poquito para quien no te conozca aún, que yo creo que a ti te conocen más porque has metido vídeos más seguidos, pero si no, haz una pequeña presentación. Bueno, entonces hola a todos. Bueno, mi nombre es Gabriela Lunari, soy profesora y soy terapeuta, he creado una metodología propia, ¿sí?, de limpieza frecuencial, en donde lo que intento es ayudar a las personas a encontrar la manera más fácil, ¿sí?, de seguir avanzando en la vida. Eso sería, ¿no? Una cosa así. Estoy muy feliz de haber sido invitada aquí por este tipo de, bueno, por Luis, por Yolanda y Mauricio, la verdad los aprecio muchísimo. Y bueno, el tema que nos trae aquí es muy interesante, así que bueno, yo también con muchas expectativas para ver qué sale de todo esto. La verdad, esto es lo bueno, ¿no?, de estos encuentros, en que terminan siendo mucho más interesantes todavía que cuando son así todo teorizados, digamos. Así que bueno, feliz de estar acá y esperando a ver que empiece. Pues ahora vamos a dar paso aquí. Bueno, nosotros creo que nos conocéis, no sé si necesitamos presentación. Yo soy un renegado de estar trabajando en lo oficial y he dicho, voy a montar un canal de YouTube y voy a liarla. Y aquí estoy, básicamente. Y ahora voy a dar paso aquí a Yolanda. Yolanda, ¿qué nos puedes decir para quien no te conozca? Bueno, pues yo estoy trabajando, como yo digo, trabajando, mejor dicho,
en el mundo de las terapias, soy terapeuta desde hace ya unos añitos y me fascinan todas estas temáticas, no solo a nivel terapéutico, sino a nivel filosófico, la física cuántica, todas estas temáticas, soy una apasionada de ellas. Entonces el tema de hoy promete. Aunque he leído por ahí en el chat algún comentario de casos concretos, creo que la idea no es de hablar casos concretos en este sentido literal, sino de explicar un poquito de qué forma estamos viajando en el tiempo de forma habitual o de qué otras formas se pueden ver esos viajes en el tiempo y de qué forma se puede utilizar dentro de nuestro día a día, dentro de nuestra vida, cómo se le puede sacar partido a esos viajes en el tiempo. Pues sí, la verdad es que el otro día estábamos hablando también los cuatro y surgió que estuvimos viendo una serie de películas de cuántica, la mayoría de ellas, y cada una iba explicando una cosa. Entonces el título de hoy era un título porque no sabíamos cómo llamar este tipo de programa. Y entonces dijimos, bueno, empezamos por aquí y hacia donde vayamos yendo, pues vamos tirando. De momento vamos a ver aquí a Yolanda que haga una exposición, una presentación y todos los demás continuamos. Cuando quieras, Yolanda. Bueno, esta especie de presentación que dice Luis es más bien la perspectiva que yo tengo acerca del concepto del tiempo. Y entonces, a partir de ahí, cada uno ya me iréis comentando si estáis o no de acuerdo, porque yo creo que a veces desvarío, ¿no? Yo tengo por las noches, como le digo a Luis, digo, tengo que confesar que tengo doble vida. Por las noches, cuando me voy a dormir, yo no sé qué sucede dentro en unas conversaciones con una parte mía de algún lugar que me va dando información y con la que tengo unos diálogos muy interesantes. Entonces me levanto por la mañana entusiasmada explicando las conversaciones que he tenido durante la noche a Luis, ¿no? Y muchas veces son un tanto surrealistas, porque a veces es un desvarío total. Entonces, en una de esas historias que me monto yo por las noches, uno de esos episodios de mi doble vida, estuve, vamos a decir, sintiendo lo que es el tiempo cuántico, no entendiéndolo a nivel mental o a nivel de concepto, que está muy bien y que creo que es algo que todos entendemos, sino lo puedo sentir dentro de, a modo experiencial, ¿no? A modo de sensación. Y claro, es como que te da una comprensión mucho más allá de lo que parece así a simple vista, ¿no? A voz de pronto. Entonces, lo que sucedió aquí fue como tener la certeza de que todo esa vida que tenemos, todo lo que sucede, lo que ha sucedido y lo que va a suceder, lo que estamos viviendo ahora y lo que vivimos hace pues 300.000 años como humanidad, está pasando en este solo instante, pero no como un bucle que se inicia cada vez. Es decir, si yo voy al momento de mi nacimiento, puedo vivir y vuelvo al momento de mi nacimiento como un bucle que continuamente se reinicia, sino como que cada uno de esos momentos son eternos en sí mismos, no realizando un bucle que finaliza y vuelve a comenzar, ¿no? Haciendo un ciclo, sino que en sí cada instante es eterno. Entonces, yo la forma que esto lo explico para que sea más fácil de entender o de percibir por los demás, o sea, de poder comunicar mi perspectiva, siempre hablo, como yo digo, desde mi perspectiva, ¿de acuerdo? Es que vamos a imaginar que podemos grabar nuestra vida en una película, pero en una película de las de antes, de estas con film, ¿no? O de las de cine, de las que se ponen en un proyector y cogemos cada uno de los fotogramas de esa película, los vamos a cortar y los vamos a poner en un plano horizontal como si fuera, por ejemplo, el suelo de una habitación. Entonces tenemos en ese suelo de la habitación todos esos fotogramas y cada uno de esos fotogramas es instante si te centras en él. Es decir, son como fotografías fijas. Se supone o dicen por ahí que cada instante presente, lo que llamamos el ahora, tiene un espacio de duración de unos 15, 17 segundos aproximadamente. De ahí que digan que cuando tú quieres cambiar algo en tu vida, cuando tú quieres cambiar la dinámica, tu energía en un momento determinado, solo tienes que mantenerlo durante 15 segundos. Cosa que parece muy sencilla, pero es bastante complicada, porque nuestro inconsciente no está en el mismo lugar de nuestro consciente, con lo cual nosotros nos centramos conscientemente en una cosa y nuestro inconsciente pues va de por libre. Entonces, la cosa se complica algo más. Y este instante de 15 segundos, este presente,
daría ya lugar al siguiente encadenadamente y por inercia. Es decir, cuando te enfocas en una dirección, si logras mantener ese estado tuyo durante 15 segundos, los siguientes 15 irían enfocados en la misma dirección automáticamente. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a volver al plano donde están todas las fotografías y yo imagino que quiero ir al momento de mi nacimiento. Quiero revivir mi nacimiento y reprogramarlo por algún motivo. Únicamente lo que voy a cambiar es mi conciencia, y me voy a proyectar a mirar ese instante únicamente. Únicamente el instante de mi nacimiento, únicamente ese momento concreto. Y estaría viviendo ese instante en ese momento. Pero para ir a un momento mucho más allá, no tengo que volver a seguir toda la secuencia de imágenes correlativa, o tal y como la percibimos aquí, de modo lineal, sino que puedo saltar a cualquier otro instante de mi vida en cualquier momento. De manera que solo tengo que dar un pasito y ponerme de nuevo en otro instante, por ejemplo, los 15 años, por poner un punto. Y estoy viviendo ese instante preciso de ese momento. Y si vuelvo al instante de mi nacimiento, va a seguir estando allí y va a ser el mismo instante eterno. Es decir, no es que ha vuelto a empezar otro instante y ya es diferente, porque no, es el mismo instante del principio. Solo hay ese, no hay más que ese. Y en ese mismo instante está sucediendo todo lo demás. Bien, pues esto podríamos hacerlo continuamente y estaríamos haciendo un viaje en el tiempo. De manera que lo que nosotros llamamos tiempo en sí no sería más que aquel espacio que une los fotogramas de la película. Es decir, el interludio que hay, que es muy breve en un film, que es el que permite que uno y otro vayan encadenados. Eso sería lo que nosotros llamamos tiempo, ¿no? Si esto lo hago con mi vida, pues claro, tendré un viaje en el tiempo de los años en los que ya he existido. Pero si esto lo cojo a nivel de humanidad, podemos viajar en el tiempo cualquier instante, desde que se creó el universo, o cualquier instante futuro, porque todo está ahí ya, y todas las posibilidades de cada una de esas existencias. Y yo me parece que así, para introducción ya, para que los demás puedan respirar y decir algo, yo creo que ya lo puedo dejar aquí y a ver si los demás estáis de acuerdo o tenéis una perspectiva diferente o podéis completar algo. Yo diría, paso palabra. Le toca a Gaby. Por ejemplo. Bueno, aquí tomo la palabra. Voy a agarrar para anudar lo que dice ella, justamente el tema de la conciencia, ¿sí? Y de ahí, para venir acá, como buena profesora que soy, tenía que decir qué llevo, ¿no? Y tuve que revisar un poquito la teoría, ¿sí? En todo este recorrido que tengo, estos 7, 9 años más o menos que estoy en todo esto, de ver qué teorías me acercan a mí a todo este concepto del tiempo, ¿sí? Y en primera instancia pensé en lo que es para cualquier persona, como nosotros el tiempo. Para nosotros el tiempo es algo lineal, ¿sí? Pasado, presente, futuro. Cuanto mucho uno puede hablar, me quedé sin tiempo, se me pasó el tiempo. Si uno lo siente como una percepción, porque otra cosa no hay, ¿sí? Y ahora empecé a ver, bien, desde la psicología, por ejemplo, ¿sí? Rapidito lo hago, ¿eh? Desde la psicología, desde el psicoanálisis, ¿no? Cuando Freud dice, existe un inconsciente, ¿está bien? Él nos dice que en el inconsciente no se reconoce el tiempo, o es un tiempo loco, diríamos, está todo mezclado. Uno en el inconsciente se sueña de niño, de grande, sueña personas que no existen, ¿sí? Entonces, hay un tiempo del no tiempo, por así decirlo, ¿sí? Con un tiempo lineal, o sea, cambia. Luego, desde el hermetismo, ¿sí? Pasamos, entra en juego el sueño, donde acá tenemos que prestar atención a la vigilia y el sueño. En la vigilia mantenemos este tiempo lineal, pero ¿qué pasa cuando entramos en el sueño? Ahí dice el hermetismo que tomamos contacto con otras dimensiones, ¿sí? Y que podemos llegar a cambiar algo ahí también, ¿no? Ahí está el tiempo chamánico, el tiempo circular, ¿sí? Que ahí Mauricio, estoy segura que sabe muchísimo de eso. Bien. Otra, física cuántica. Desde que se hizo el experimento del gato, que no me va a salir nunca, por más que quiera
Bueno, que dice que la partícula puede estar en varios lugares a la vez, ¿sí? Eso nos dejó dicho que cada uno de nosotros, como estamos hechos de partículas, muy posiblemente estemos en otros lugares a la vez, ¿sí? Pero, ¿en qué tiempo estamos? ¿Dónde está la conciencia? ¿Sí? Estas son todas teorías diferentes, digamos, ¿no? Que pueden coincidir o no. Luego, cuarto, teoría de Nassim Haramein, que a mí me gusta muchísimo porque él, bueno, habré visto en la caja de Pandora, ¿no? Muchísimo en su momento. Bueno, cuando une lo grande, ¿sí? Esa visión de pájaro, digamos, ¿sí? El ver las cosas desde arriba, lo grande, con lo pequeño. Y él encuentra que ese punto de unión son los agujeros negros, ¿sí? Bien, donde está la singularidad, que también se relaciona con otras teorías, ¿está bien? La singularidad o Dios, o como quieran llamarle cada quien, ¿está bien? Ahí hay un tiempo que ya tenemos que ir a los orígenes, digamos, del ser humano también. O sea que se empiezan a implicar un montón de temas acá, ¿no? Después me surgió, bueno, la teoría de las cuerdas y de los multiversos, ¿sí? Y acá ya hablan de lo más chiquito, ¿sí? Nosotros vamos a los cuantos, pero hay algo más chiquito que son cuerdas, ¿sí? Que de acuerdo a cómo están enroscadas van formando las diferentes dimensiones, que son 11, dicen ellos. O sea, yo lo imagino como si fueran cuadraditos, así, ¿no? No se mezclan, pero son diferentes dimensiones que no se tocan, supuestamente, ¿sí? O sea, serían diferentes tiempos. Luego, teoría del desdoblamiento del tiempo. Ya sabrán por Garnier, ¿sí? Donde Garnier habla de un tiempo que se dobla. O sea, se dobla. O sea, el presente tiene que tener un pasado y un futuro para que pueda ser posible la vida misma, la biología misma. Y el desdoblamiento es justamente para que se pase información, ¿sí? Después, si quieren, podríamos volver. Luego, bueno, y después me queda Alejandra Casado, que ya hace algo, es como que toma esta misma teoría, pero lo que intenta es unir, digamos, de alguna manera, el observador del máximo pasado con el observador del máximo futuro, para que esa información esté de corriente. Ahora, ¿qué tienen en común? Lo poco que pude encontrar es la conciencia. El ser humano está donde está su conciencia. Si no, no podremos hablar de viaje. Estamos hablando de viaje en el tiempo, y creo particularmente que donde podamos ir con la conciencia, ahí vamos a estar nosotros. Es una mirada quizás un poco filosófica para algunos, pero en ese viaje sí creo. Y de acuerdo a esto, he estado aplicando muchas técnicas que sí, uno va al pasado, uno va a un momento exacto para traer de ahí algo, ¿sí? O para cambiarlo. Hay muchas técnicas en este caso, ¿sí? Entonces, creo, por así decirlo, en el viaje en el tiempo, sí, pero de una forma no física. Yo no creo que podamos ir con él físicamente a otro lado, que es otro tema ese, ¿sí? Para empezar, paso la palabra ahora. Muy bien, pues ya habéis escuchado dos temáticas, ahora pasaremos a la de Mauricio y luego al final ya veré si yo saco alguna. De momento le damos paso a Mauricio. Mauricio, gracias por seguirnos. Muy bien. Pues a mí me fascina conversar con ustedes porque además de todo, pues yo voy tomando nota, es algo que no se oculta. Me gusta muchísimo ir anotando y también voy formulando algunas de las cosas que, tanto desde el chat como en, bueno, la integración que voy formando de todo esto, nos da como para hacer programas en lo singular. O mejor dicho, esto es la semilla como para generar otro tipo de encuentros. En primer lugar, aquí sobre todo tocando el tema del programa de hoy, sobre viajes en el tiempo, pues debo decirles que es un tema que a mí en lo particular me apasiona por muchas razones y que incluso ha sido también una de las motivaciones que tuve yo como para estudiar ciencias, como para dedicarme a la química. Ya en algún encuentro hemos, tanto Luis como yo, platicado al respecto de los conceptos de tiempo y de qué puede ser esto. En principio, creo que es muy importante hoy definir dos cosas.
dentro del gran universo de consideraciones el día de hoy, hay dos fundamentales. Y una de ellas es entender en principio qué es tiempo. Y la siguiente es, ¿y yo para qué rayos quiero viajar en el tiempo? Ya hago a un lado un momento la consideración de si es posible o no es posible. De entrada me adelanto diciendo, sí es posible. Pero la pregunta de base es, ¿para qué quiero viajar en el tiempo? Entonces, voy a responder la primera, al menos desde esta consideración que hago de forma muy personal. El tiempo, como hace apenas unos minutos mencionó Yolanda, el tiempo es un espacio. Fue lo que ella mencionó al momento de integrar los fotogramas y de estas secuencias de los 15 segundos. El tiempo es un espacio. Literalmente lo es. El tiempo y el espacio son la misma entidad, o conviven, o coexisten. Es principalmente esa medida, esa percepción, como mencionó Gaby, de esto que damos por el avance de los hechos. Las cosas transcurren en el mundo, transcurren en nuestras vidas, y todo esto es una percepción. Así que, cuanto nosotros percibimos en esa trayectoria, o ese camino, ese avance, tenemos que asignarle una razón de cambio. Esa razón de cambio es el tiempo, o esa tasa de cambio. De cierta manera, necesitamos abocarnos a conceptos muy, muy antiguos, que aunque han sido retomados por la ciencia de manera más reciente, no los acaban todavía de explicar, no han dado suficiente explicación a ello. Y esto es, en principio, que tiempo y espacio son la misma cosa, que no podemos separarlos, y que no es del todo esta consideración de una cuarta dimensión, refiriéndose al tiempo, y las tres previas dimensiones, refiriéndonos al espacio, sino que en realidad son un conjunto. Y pues, número dos, que mucho de lo que la ciencia actualmente acepta con respecto a conceptos de tiempo y espacio no está del todo bien desde que la ciencia es muy cuadrada. No hay una elasticidad mental y de comprensión como para poder ampliar estos conceptos. Así que, en principio, nuestro tiempo no es otra cosa que una percepción, que una idea. Nosotros decidimos, quizás de forma arbitraria, llamarle tiempo, pero esto es una percepción. Así que, abocándome a lo que comenzó diciendo Yolanda, pues en realidad son instantes eternos, que allí están y que están grabados. Y de cierta forma podemos acceder a ellos si es para nosotros comprensible, que podemos girar hacia atrás y ver quién está detrás de nosotros en el camino. Allí es donde convergen muchas de estas teorías, muchas consideraciones. Entonces, el tiempo es una percepción. Y la otra es que eso que ha pasado, allí sigue estando. Y eso que va a suceder, pues muy posiblemente, sin adelantar más, también allí está. Y tal vez ya está fijo. Y para finalizar, y entonces ahora sí, devolver la palabra hacia Luis, hacia Yolanda, Gaby, quiero decir, en principio, sin responder, hay que ponernos a pensar, ¿para qué querríamos viajar en el tiempo? ¿Cuál es la utilidad de viajar en el tiempo? ¿Cuál sería no la importancia, sino la practicidad de hacerlo, la aplicación verdadera de hacerlo? Y con esta pregunta, entonces, vuelvo a ceder la palabra hacia Luis. Adelante. Gracias, Mauricio, gracias, Gaby, gracias, Yolanda. Por lo que estáis viendo es terapéutico, metafísico, hermetismo, o sea, están tocando unos temas muy potentes. Ahora desarrollaremos la pregunta que ha hecho Mauricio o lo que queráis continuar. Pero yo voy a decir un tema más exopolítico, quizás, porque como ellos han dado unas bases muy buenas, pues yo me voy a ir a otro extremo totalmente contrario. Y entonces estuve en Barcelona, ahora ya creo que fue, bueno, hace ya muchos años, en exopolítica, conocí a Botín y a una serie de personajes. Y cuando estuve hablando con ellos, una cosa me quedó clara de ellos, y es que ellos, a través de poder trabajar lo que es el tiempo, consiguieron tener Stargates que fueran, vamos a decir, físicos, reales, y que pudieran estar más o menos, por llamarlo de alguna manera, cuánticamente funcionen sin que haya un retraso, un desfase o la gente pudiera pasarle algo. Él me contó que pasaban desde la Tierra hacia Marte, con lo cual era como una especie de viaje en el tiempo, pero depende de qué días, a qué horas, con qué frecuencia de emanaciones vinieran del Sol, tenían problemas y no podían hacerlos,
y quizás por eso a veces iban como en platillo volante. Lógicamente esto es una cosa que contaron en Exopolítica, es difícil de creer, a veces ni yo tengo pruebas, pero sí es verdad que estas supuestas naciones tipo Estados Unidos, China, Rusia, tienen una tecnología a 100 años de adelanto en la cual se supone que ellos han conseguido ya poder viajar en el tiempo. Esto yo no sé si es real, pero bueno, es para dar un poco así de información totalmente diferente. Luego ahora, respondiendo a lo que decía Mauricio, de para qué sería, ¿no?, el viajar en el tiempo si yo tengo un Stargate y soy estadounidense y tengo que pasar a otro planeta, realmente la gente está pasando, supongo que esta gente pasan para buscar recursos, probablemente podría ser cambiar la historia a su beneficio, buscar nuevos lugares donde poder seguir, incluso buscar líneas de tiempo para modificar otras líneas de tiempo para ser ellos los ganadores de según qué eventos. Y ahora ya, esto es un poco más conspiranoico, pero bueno, ahí lo dejo porque todo cabe en este tipo de vídeos que no sean tampoco tan de filosofía. Entonces, como con la filosofía es lo que le encanta a Yolanda, ahora le doy paso a ella y que ella hable de lo que quiera. Y ahora me la liaba. Bueno, yo la aplicación ahora más directa que le veo y en la que nosotros podemos meter cucharas realmente, quitándonos de los 4 que hay en la élite que tengan o puedan tener ese supuesto Stargate, en caso de existir realmente, es la aplicación terapéutica en nuestra vida. Es decir, si yo puedo manejar el concepto del tiempo, yo puedo, mediante ese viaje, mediante esa traslación de mi conciencia a ese instante, puedo recuperar información, puedo cambiar información, puedo reprogramar información en mi mente, en mi subconsciente, en mis células, etcétera. Entonces, yo he utilizado mucho, por ejemplo, en PNL es muy conocido, la técnica de PNL utiliza mucho las líneas de tiempo. Y a mí me encantan. Yo las uso, pero además cada vez voy buscándole más variedad de aplicaciones y la encuentro y es una maravilla. Y me he encontrado casos muy curiosos y realmente muy interesantes que podríamos decir que confirman este viaje en el tiempo que hacemos realmente. Es decir, yo tengo un caso que fue especialmente interesante, podemos decir, porque la paciente en ese caso se dio cuenta, o sea, pudo percibir, ella sintió en ella misma que realmente había hecho un viaje en el tiempo y que se había dado la solución al conflicto en el que estamos trabajando ahora, en el futuro, a su niña, o sea, a ella misma cuando ella tenía 6 años. Es decir, hizo un viaje en el tiempo a sus 6 años, le habla a esa niña de 6 años, le da la solución o llegan a la solución del problema y vuelven con esa solución, vuelve al futuro, ¿no? Una vez ya integrado esa solución en el pasado. Y ella se dio cuenta de que realmente ella en el momento del conflicto de algún modo estaba percibiendo esa solución en el momento en el que sucedió. Es decir, lo que hemos creado en ese sentido podríamos llamarlo un bucle en el tiempo, porque hemos generado una bifurcación del camino, vamos allí y en vez de recorrer el mismo camino, le damos la vuelta, cambiamos el sentido y venimos por otro lateral. Entonces hemos creado un bucle. De manera que cada vez que llega aquí, vuelve a la niña de 6 años, no sé, configura ese instante y vuelve a este momento para seguir adelante con ese programante, ese conflicto resuelto desde los 6 años. Es decir, aquí estamos creando una bifurcación, ¿de acuerdo? Entonces, el tiempo, si tú lo usas de ese modo como tú decías, que lo puedes usar para ver en qué realidad hemos ganado la guerra y somos los ganadores y es lo que nos interesa, claro, a mayor escala, aquí estamos hablando de una persona, pero a mayor escala, evidentemente, se podría modificar de ese modo. Lo que pasa es que aquí no solo tendríamos que cambiar la conciencia de el que quiere ganar la guerra, sino de todos los participantes en la misma. Y aquí ya entraríamos más en el ramo exopolítico que dices tú, volviendo a lo tuyo, que sería de qué forma conducimos a las personas a ese instante, reconducimos la información de esas personas para que generen ese cambio en el tiempo todos juntos, porque uno solo no podría hacer ese cambio para toda la humanidad, a mi entender, por lo menos. Ya te digo que yo hablo por mi percepción, no por realmente aquí. Yo creo que no hay nada realmente demostrado, contrastado. Hay algunas pruebas científicas, hay varios experimentos que parecen decir que
y se queda un poquito ahí la cosa, ¿no? Entonces estamos un poquito todos en ascuas en ese sentido. Y luego, pues, la parte de Mauricio que decía que efectivamente el tiempo y el espacio son, por lo menos eso entendemos, indivisibles hasta el momento, y que lo que tenemos aquí es una percepción del tiempo, es decir, nuestra sensación, del modo que nosotros sentimos ese paso del tiempo, lo percibimos. Es decir, el tiempo es una dimensión que realmente todavía no se ha descubierto como tal, se cree que está ahí y de la que percibimos el efecto aquí, pero que no tenemos contacto con ella ni podemos tocarla, salvo, o sea, lo más cercano que tenemos que pueda tener que ver con el tiempo sería un reloj, ¿de acuerdo? Y no modifica el tiempo, simplemente mide la percepción del tiempo que tenemos nosotros acerca del mismo, o sea, simplemente mide nuestra percepción, la cuantifica y le da, pues eso, ciertos valores. Pero en realidad lo único que percibimos aquí del tiempo sería eso, el efecto del tiempo, no el tiempo en sí. Con lo cual todavía está por determinar si como tal existe, o solo es espacio o van los dos unidos. Muy bien, pues si queréis vamos a dar paso ahora ya a Gaby, a su exposición. Adelante, Gaby. Bien, muy interesante. Obviamente de terapeuta a terapeuta nos entendemos, entiendo bien lo que dice. Y claro, obviamente desde el lugar en el que estamos, de tratar de ayudar a esa persona, ¿no? Que está buscando encontrarle una solución, algo que no le encuentra a la vuelta, ¿sí? Ahí es donde justamente nos viene, es un recurso impresionante, poder volver, ¿sí? Poder volver al momento donde ocurrió, por ejemplo, algo, o sea, ir para atrás, o incluso ir para adelante. Toda esta técnica de decirle a la persona, imagínate dentro de 5 años, dentro de 10 años. Hay personas que se empiezan a dar cuenta, ¿no? Cuánto están, digamos, cuánto están creando la vida, ¿sí? Tal cual la quieren o cuánto no. Y todo esto de, como digo yo, llevar la conciencia por diferentes lugares. Ahora bien, si hablamos de tiempo, ¿no? Tiempo en sí, el tiempo está completamente ligado al espacio. Porque no podemos decir, no podemos separar tiempo de espacio. Eso no se puede hacer. Y al fin y al cabo, lo que tenemos grabado siempre es información. Entonces, lo que intentamos cambiar es información. Aunque sean la gran élite, ¿sí? Aunque sean, no sé, otras civilizaciones, ¿sí? En realidad lo que se quiere hacer, me imagino yo, es encontrar información que te dé más poder, ¿no? Tratar de adelantarte a algo. Creo que va por ese lado. Si vos te imaginás, uy, si se pudiera cambiar. Ahora, esos son las personas que quieren manejar más poder, ¿no? Pero si uno le consulta a una persona común y corriente, ¿para qué quisieras hacer un viaje en el tiempo? Como leí antes en el chat. Siempre es para reencontrarte con alguien que ya no está, por ejemplo. Para cambiar una macana que me mandé hace mucho, o sea, un error, ¿sí? Cambiar ese error. ¿Y por qué cambiar el error? Y acá ya entramos en otro temita, ¿sí? Sería más psicológico, bueno, pero tiene que ver con esto. La gente quiere cambiar lo que hizo mal, ¿sí? Acá pasa por no reconocer el proceso que vamos viviendo. El tiempo, así como lo conocemos de manera lineal, nos sirve mucho para aprender, para darnos cuenta que ahora sabemos mucho más que antes. Y que, como dice un cantante español, justamente que no me acuerdo bien, se hace camino al andar, ¿no? Ese camino también es temporal, ese camino lineal no es que sea tan malo, ¿sí? Tiene que ver con un aprendizaje que tiene la persona. Y tiene que ver con esta conciencia, a dónde uno la puede llevar o no llevar. Entonces, en mi caso, soy una persona muy... yo creo que todo es posible. Creo que si todavía no logramos cambiarnos de línea de tiempo, así, literalmente, yo estoy segura que habrá muchas Gabrielas iguales, en muchas otras dimensiones,
Habrá las que meten más la pata que yo, bueno, y justamente muchas más que están haciendo las cosas mejores. Pero bueno, eso es lo que yo creo, ¿sí? Pero es como decía Yolanda, ¿sí? Todo está a nivel de conciencia, ¿sí? Es algo que podemos nombrarlo ahora. No sé si podemos demostrarlo. ¿Está bien? No sé si es muy factible de ser llevado a lo visualmente, como quiere la ciencia. A ver, vamos a verlo, a reproducirlo muchas veces. Por ejemplo, en una terapia, cuando uno hace a una persona, puede hacer regresar a esa persona a un momento determinado. ¿Está bien? La persona vuelve a recordar lo que sentía o lo que pensaba, incluso a ver o a experimentar lo que estaba experimentando. ¿Está bien? La persona, mucho más que eso, o sea, si vos ves, es toda información con lo que conecta. Entonces, para contestar y para redondear rapidito, la respuesta a lo que preguntó Mauricio en mi caso sería que la mejor herramienta, que es el tiempo, o sea, viajar en el tiempo es justamente para el conocimiento, para adquirir ese aprendizaje que todavía no logro comprender, ¿sí? Algo así. Si no se entiende, por favor, me hacen preguntas. ¿Alguna réplica? Bueno, pues si no, damos paso a Mauricio, que es el que le toca ahora, y a ver lo que nos cuenta. Adelante, Mauricio. Perfectamente. Bueno, de todo lo que se ha mencionado en este momento, y además de lo que se ha venido escribiendo aquí en el chat, que lo voy siguiendo también, voy leyendo atentamente algunos de los mensajes, aquí hay algo. Y pienso que el haberles lanzado también la pregunta al respecto de para qué queremos viajar en el tiempo, se relaciona estrechamente con el si esto es posible o no. Me refiero a muchas ocasiones el cosmos, el universo mismo, no te va a dar aquello que realmente no necesitas. Por esa razón, si el viaje en el tiempo es necesario, pues todo se dará como para que podamos hacerlo, para que esto sea factible. Pero si es innecesario, o si es parte de una distorsión, como suele ocurrirnos a muchos que tenemos consideraciones, creencias y toda una carga que realmente no es del todo muy cierta, o mejor dicho, o no se ha comprendido correctamente para qué estamos viviendo eso, pues sencillamente no se nos va a dar jamás. Entonces, retomo lo que Gaby acaba de mencionar ahora. ¿Para qué queremos viajar en el tiempo? Y realmente se resume en 2 o 3 consideraciones. Una de ellas es para reparar algo que nos salió mal, o sea, corregir errores. La otra puede ser también el tomar oportunidades que dejamos perder. Eso quizás no es un error, pero creemos que es una falla o es una equivocación. Tomar oportunidades que dejamos pasar. Y en algunos de los casos, que de hecho ese es lo que en el inconsciente colectivo flota, tomar ventaja. Muchas personas piensan que el viaje en el tiempo se necesita como para evitar hechos, como para manipular hechos, quiero decir. Y al respecto de todo esto, pues tenemos ya aquí mencionados temas como de la conspiración de John Titor, o tenemos también el cronovisor, mismo que se ha mencionado acá, pero todos estos, incluyendo un proyecto de Stargate, independientemente de que sean ciertos, no tengo manera de comprobarlos, pero me encantaría creer que son posibles. Desde la ficción es algo que me apasiona creer y me apasiona estudiarlo también. Pienso que todo esto tiene que ver con manipulación, con tomar una ventaja, sea de un gobierno para con otro o de un gobierno para con su población, pero siempre es por tomar ventaja. Yo quiero abocarme más hacia la posibilidad de realizar este tipo de desplazamientos y que, de hecho, con base en esto, en mi siguiente participación también ahondaré más hacia los fines de reparar algunas cosas que consideramos que estuvieron mal. Conste, esto no puede interferir dentro de nuestro proceso evolutivo. Para algo nos equivocamos y para algo acertamos, pero lo que es muy cierto es que aprendemos mucho más de nuestras equivocaciones, de nuestras faltas, de nuestras fallas, que de nuestros aciertos. Por lo tanto, si mi objetivo fuera eliminar mis fallas, mis derrotas, eliminar mis equivocaciones, tal vez caería en la paradoja de haberme perdido de ese aprendizaje.
pero sin duda alguna, sí desde la terapéutica es posible liberar muchos de esos efectos a nivel energético, a nivel psíquico, que nos han generado ciertas experiencias. Entonces, pues, hacia allá encamino yo en este momento de la plática, a reserva, desde luego, de hablar de estos otros temas que desde la conspiración a mí me fascinan también. Adelante, Luis, Yoli. Gracias, Mauricio. Bueno, lo que decían del cronovisor, yo por lo que tengo entendido, conocí a una persona que sí sabía lo que había sucedido. Lo que habían dicho los curas, por decirlo de alguna manera, es que había desaparecido, pero lo había robado como un multimillonario, ¿no? La verdad que esas líneas de tiempo que salieron en el cronovisor no les gustaron porque daban fechas de probablemente de un exterminio de la raza, ¿no? Y eso quisieron manipularlo. Entonces, ahí queda, eso es una cosa que todavía no se puede comprobar, lo que sí que es verdad que hay mucha gente que el cronovisor sí lo vio, por lo cual es una cosa que se sabe que es cierta. Hasta ese punto sí llego. Luego, otra cosa que yo quiero hablar, la gente habla de salir con el cuerpo astral. También aquí en el chat lo están diciendo. Hay otra cosa que, por ejemplo, decía Rodrigo Romo, que le puso otro nombre, Sol le pone otro nombre, Yolanda le pone otro nombre, que es salir con un cuerpo aún más etérico que el astral, que sería, no me acuerdo el nombre, Monantial, ¿no? Morontial. Pues saliendo con este tipo de cuerpo, que es mucho más sutil, es prácticamente como un viaje en el tiempo, porque realmente puedes estar en cualquier parte de la galaxia o de cualquier planeta, tanto dentro o por fuera del planeta, e incluso sin que nadie te perciba. O sea, es decir, tú con un viaje astral puedes pararte a hablar con otras personas que están en viaje astral. Cuando estás en este sistema de cuerpo, realmente pasas desapercibido, es como si fuera, pues eso, un destello de luz que se para donde quiere y hace lo que quiere. Y eso, pues, para mí también es una especie de viaje de tiempo, porque puedes ir hacia adelante, hacia atrás, en el momento que tú quieras. Entonces, para mí, a través no de lo físico, sino de las percepciones que pueda tener uno, vamos a decir, desde esos cuerpos sutiles, se puede viajar en el tiempo actualmente hoy, y mucha gente dice, bueno, ¿cómo se hace, no? Hay gente que te enseña, o sea, se están dando formaciones para hacer viajes astrales o como dice Rodrigo, pero yo creo que todos en algún momento nos hemos caído de la cama, hemos tenido un problema de tener la sensación de que ahí hemos estado. O sea, es decir, esos estados nos van diciendo de que estamos viajando. Entonces es una cosa que hacemos todo el mundo todas las noches, pero la mayoría no se dan cuenta que lo pueden controlar. Y ahí estaría el objetivo de cada uno, poder controlar ese tipo de viajes, vamos a decir, astrales, entre comillas, porque eso es un viaje en el tiempo, desde mi punto de vista, por mi experiencia. Y aquí voy a dar un paso, bueno, voy a dar paso a Yolanda y que ella nos cuente. Bueno, aquí habéis tocado unos temas muy interesantes. Gaby nos ha hablado de la información. Y Mauricio nos ha hablado de las implicaciones que podría tener el hecho de cambiar algo en tu pasado. Yo voy a hacer mis matices acerca de lo que has dicho, porque me resultan las dos cuestiones muy, muy interesantes. La parte de Gaby, de lo que me estás hablando al final, es de la conciencia divina. Es decir, nosotros somos todos uno y todos partimos de ese ser único que se divide, se multiplica o se fracciona para tener conciencia de sí mismo, para tener percepción de lo que es ser, estar aquí en las diferentes líneas de tiempo, para experimentarse, para reconocerse, para tener conciencia de su existencia, de su autoexistencia. Entonces, genera esta división en la que somos nosotros fruto como avatares, por decirlo de alguna forma, que vamos a experimentar diferentes posibilidades de existencia, vamos a recopilar esa información que le vamos a llevar de vuelta a Dios, como yo digo, la conciencia divina, o a la fuente que nos da origen, ¿no? Entonces aquí estamos hablando efectivamente de que el motivo de nuestra existencia, el motivo del tiempo, ya sea lineal o sea simultáneo, es recopilar información. Y después tenemos la parte que nos ha comentado Mauricio de decir que, claro, si yo cambio algo en mi pasado, es que aquí ya estamos hablando de la implicación del karma, de lo que se conoce como el karma, o de la consecuencia de lo que hacemos en nuestra vida. Pero claro, si eliminamos el limitante del tiempo lineal, si quitamos la barrera de que nos mantiene en un cauce y nos obliga a seguir en línea recta, estamos eliminando de un plumazo el concepto del karma. Ya no puede haber karma, ya no puede haber reencarnación.
porque todo está existiendo ahora al tiempo. Entonces aquí no estaríamos hablando de que esto que me pasa aquí es el castigo porque aquello que hice en aquella otra vida como corté un brazo, ahora nazco sin el brazo. Aquí estaríamos hablando de la consecuencia, o sea, el karma aquí adquiere una nueva dimensión que sería la consecuencia de las decisiones que yo tomo a lo largo de mi vida. Cada vez que tomamos una decisión hay un camino, hay una bifurcación como mínimo de 2 opciones, ¿de acuerdo? Y en esas 2 opciones puedo tirar por la derecha o puedo tirar por la izquierda. Si giro por la derecha voy a tener una experiencia, vamos a suponer, buena, por poner un ejemplo. Y si giro por la izquierda después me voy a encontrar pues con un bache en el camino, con un puente roto o con algo que me suponga una traba, un problema, un conflicto, un dolor, un sufrimiento. Ambas experiencias son válidas, porque ambas experiencias están recopilando información. Información que vamos a devolver a esa fuente en nuestro camino de retorno, por decir de alguna forma. Pero si yo voy aquí, vuelvo al punto de la bifurcación, una vez ya he cogido uno de los 2 caminos, llego aquí y desde aquí me vuelvo hacia atrás, doy un salto, genero un atajo, podemos decir, para ir al pasado, a este punto donde se bifurca el camino, este aprendizaje que yo he hecho por aquí no se elimina, ya está hecho. Lo que estoy creando es otro camino nuevo y me estoy dando la oportunidad de, en esta ocasión, cuando llego a este punto de la bifurcación nuevamente, tomar otro desvío. De manera que voy a vivir las 2 experiencias y yo voy a ser consciente de las 2 experiencias. No sé si me he explicado correctamente o... Bueno, si hay alguno de los compañeros que quiera preguntar o decir, que diga. De manera que en realidad lo que estaríamos haciendo es ser conscientes de esa experiencia a nivel físico, ser conscientes vamos a decir, nuestro ego, nuestro avatar, nuestro muñequito, como yo digo, de esta existencia, generar la conciencia de las 2 opciones. Estamos un poquito en ese sentido, no eliminando las barreras del tiempo lineal, pero sí ampliando un poquito el objetivo. Ya no vamos tan así, sino como nos hemos dado un poquito más de margen y hemos abierto un poquito el objetivo. Y luego había en el chat un comentario que decía que cuando entras en fase beta, creo que decía el comentario, a nivel de frecuencia cerebral, se eliminaban las barreras del tiempo. Exactamente, porque el tiempo no existe como tal, como barrera a nivel lineal, lo único que lo está conduciendo, limitando, es nuestra percepción, nuestros sentidos físicos, y cuando tú estás en ciertos estados alterados de conciencia, esos sentidos físicos ya no te están limitando, porque tú estás vibrando en otra frecuencia, estás saliendo de ese estado, estás, digamos, saliéndote del cuerpo de alguna forma, porque la conciencia no se alberga en el cuerpo, la conciencia está en todo, o sea, todo es conciencia, todo lo que nos rodea, todo es parte de esa conciencia. Entonces estamos saliéndonos del límite, saliéndonos de la cajita que limita nuestra percepción, y al salir pues podemos tener percepción de todo ese tiempo simultáneo, con lo cual está muy bien el apunte, que me gusta mucho, que no lo puedo leer todo porque no me da tiempo, pero algunos sí que voy viendo y voy viendo que sí, que realmente tienen razón. Y muchas de las teorías, muchos de lo que has comentado tú al principio, Gabriela, por ejemplo, de lo que está hablando Mauricio, estamos acostumbrados a hacer una disección de todo y a separar, y como que tengo que elegir siempre, como que para quedarme con esto tengo que perder aquello, pero es que es como el tiempo. Es simultáneo, es decir, la mayoría de las realidades, la mayoría de las verdades son solo parciales, pero entre todas forman una gran verdad. O sea, si tú eres capaz de abrir un poquito la mira, te das cuenta de que todas las piezas del puzzle al final van encajando, y no es que tú tengas razón y yo no la tenga, es que la tenemos los dos. O sea, es que al final todos vamos a generar ese gran puzzle de muchos colores, ¿no? Y que todos aportan y todos unen y todos agregan, ¿no? Y eso está muy bien, a mí me encanta. Nada, ahí ya me he quedado a gusto. Daros las gracias a las 118 personas que nos estáis siguiendo y estáis haciendo preguntas interesantes. Y ahora, si queréis, aquí tengo un dilema, que dice Gabriela, voy yo, Mauricio también quiere ir, no sé. Vamos a dar a las mujeres primero, ¿vale? Primero Gaby. Gaby, te toca. Muchas gracias, Mauricio, son las cosas buenas de ser mujer, ¿ven? Bueno, voy a ir rapidito. Lo que pasa es que, bueno, Yolanda abrió un abanico de temas acá. Y bueno, lo que me parece más urgente
de mencionar justamente la época en la que estamos. Estamos en una época, si nos miráramos después en otra época, y viendo que hay un programa relacionado con los viajes del tiempo, creo que estaría bueno que lo dejemos dicho, ¿sí? Estamos en una época vertiginosa, ¿sí? En donde el tiempo está aceleradísimo. Todos decimos, el tiempo está aceleradísimo, pero nadie entiende de qué estamos hablando. En realidad, se empezó como a vivir todo junto. Miren lo que estamos hablando nosotros que somos terapeutas, ¿sí? En el caso de Yolanda, que estamos hablando de cambiar casos en el pasado, o de ir y de movernos, ¿sí? En otros tiempos que no son este. Entonces, ¿qué está pasando? El pasado ahora está más accesible, ¿sí? Y el futuro no se ve tan complicado como se veía antes, ¿sí? Yo sé que algunos me van a decir, no es tan así, pero sí hay una tendencia. Sería muy diferente si habláramos con gente de hace décadas atrás, nada más, ¿sí? Ya se pensaba diferente. Entonces, lo que antes se veía, como yo les decía al principio, pasado, presente y futuro, seguimos hablando así, pero ya no se vive tan así, ¿sí? Ahora se vive de otra manera, el tiempo se está haciendo cada vez más circular. Y acá es donde cobra importancia la teoría de Garnier, ¿sí? La teoría de Garnier nos está hablando que estamos en el tiempo, está muy cercano, donde el alfa y el omega, que han hablado durante tantas civilizaciones, está más cerca de unirse. Y antes lo dijo Yolanda, exactamente. El creador, ¿sí? La nada, la fuente, ¿sí? Que nos crea para experimentar lo que es no ser el mismo. Entonces venimos acá cada uno de nosotros a experimentar lo que se siente no ser perfecto, no ser completo. Entonces, de acá se deriva todo lo otro que decíamos, cambiar, no cambiar la información, avanzo, retrocedo, pero miren, entonces, yo tengo esta creencia que la conciencia se va abriendo de acuerdo a lo que necesita cada tiempo, ¿sí? De acuerdo a como las personas, esta masa crítica que le dicen, ¿sí? Es una manera de decir que la mayoría, o hay una mayoría mínima que puede hacer la expansión como atractor, ¿no? Entonces, tengo esa creencia de que cuando hagan falta, ¿no?, los viajes en el tiempo a nivel físico, vamos a encontrar la forma. Y ustedes van a ver que se descubre en un lugar del mundo y se descubre en el otro. Como todo, ¿vieron que pasa eso? Si científicos de golpe descubren el mismo, descubren el mismo invento. ¿Eso por qué pasa? Porque se descubre a nivel conciencia, ¿sí? Entonces, tengo esta creencia de que estamos en tiempos súper acelerados y que dentro de poco tiempo quizás nos volvamos a juntar para decir, ¿vieron que ahora podemos viajar en el tiempo? Literalmente. Creo que estamos en épocas maravillosas, ¿sí? Y que toda opción es posible aquí. Y bueno, voy a pasarle la palabra a mi compañero acá, Mauricio, porque quiero que nos explique bien lo del tiempo chamánico, lo del tiempo circular, que yo le di ahí una ideita, yo sé que él la va a explicar perfectamente. Así que te paso la palabra, Mauricio. Pues venga, Mauricio, tú directamente. Ok, tenía aquí un pequeño delay con respecto al micrófono, pero ya está listo. Bueno, de estas consideraciones al respecto de tiempo, creo que existe, para empezar, una barrera que tenemos todos. Todos tenemos una consideración al respecto de que el tiempo en algún momento comenzó y que, por lo tanto, es muy posible que en algún momento finalice. Entonces, esta concepción que nos han enseñado en el colegio, que hemos llevado a través de las universidades, que podemos encontrar en los textos científicos o hasta de divulgación, tienen muchísimo más que ver, tienen mucha más relación con creer que todo esto funciona de manera lineal. Creemos por completo que todo esto que sucede en nuestro día a día tuvo un comienzo, tiene un transcurso y tiene un final. Esta concepción de pasado, presente, futuro, es lo que todos conocemos como tiempo lineal.
Pero también han tocado ahora un tema y es muy importante, lo puso en juego mismo Yolanda hace un momento, y es que es a través del sueño el momento en donde tiramos todas las barreras, se tiran todas las fronteras con respecto a cuándo es pasado, cuándo es presente o cuándo es futuro. Hay un momento, cuando estamos soñando, en el que todos los tiempos coexisten. Y de hecho a ninguno de nosotros nos es extraño que durante un sueño convivamos con personas de nuestra infancia, que incluso se entremezclan con las personas del presente. Sucede además otro hecho, y eso es que no separamos aquello que tiene que ver con amigos, de lo que tiene que ver con trabajo, de lo que tiene que ver con la vida sentimental, quizás. Eso incluso refrenda el que todo en nosotros está integrado, aunque a algo en nuestro hemisferio izquierdo quiera separarlo en rubros o en áreas. Pues ese mismo hemisferio izquierdo cerebral se encarga de separar al tiempo en pasado, presente, futuro. Es ahí donde comienza el error. Es, hablándolo en términos de mismo Garnier, la distorsión, es parte de la distorsión. Creer que en verdad existe un principio y un fin. Entonces, la situación es mucho más sencilla de comprender si nos abocamos a que el pasado, presente, futuro coexisten como cuando soñamos, en ese tiempo onírico, al cual las culturas antiguas e incluso las culturas presentes con ese legado antiguo le conocen como tiempo chamánico, también conocido como tiempo circular, y también estudiado desde el mismo psicoanálisis como el tiempo sincrónico, aquel en donde conviven todas las temporalidades. Si así lo vemos, y de esto ya hacía yo referencia en algún programa con propio Luis, si así podemos entenderlo, sabremos que el tiempo es infinito desde que es un círculo. ¿Y qué mejor línea recta infinita que un círculo? ¿O qué mejor línea recta, por así decirlo, infinita, que una cinta de Moebius, por ejemplo? Es en donde principio y fin se tocan, donde los extremos coexisten, donde el principio es el final y donde todo final da pie a un principio. Si así vemos las cosas, entonces es posible ampliar mucho más nuestro entendimiento. Podemos comprender por qué es que existe la posibilidad de migrar de un sitio a otro, porque en realidad están mezclados. Y así como hemos dicho que espacio y tiempo van de la mano, que espacio y tiempo son la misma variable, y no dos variables como nos lo ha enseñado la física, podemos comprender que es a través de esa mezcla o de esa coexistencia entre tiempo y espacio, en donde en un mismo espacio encontremos pasado, presente y futuro. De esta manera, lo que yo quiero dejar bien establecido, y con esto dar paso a nuevamente Luis, Yolanda, Gaby, es que si podemos viajar a través de eso que consideramos espacio, físicamente, pues también sería posible viajar a través del tiempo. O mejor dicho, cada vez que nos desplazamos a través del espacio, estamos también viajando a través del tiempo. Vamos a poner en juego el tema de estos viajes de conciencia o incluso mismo del propósito que tenemos todos al experimentar estas distorsiones en la encarnación para la siguiente intervención. Por lo pronto, nuevamente, Luis, adelante. Bueno, decir que cuando ves el 8, el infinito, ¿no? Y lo ves en un plano que sea una vibración, que sea algo más ondulatorio, pues es como realmente nosotros podemos pasar de un estado a otro, de pasado, de futuro, pero que realmente es como si fuera un círculo, ¿no? Y ahí es donde realmente podríamos ir variando todas estas cosas. Voy a parar un momento para decir, un momento publicidad, porque próximamente vamos a tener aquí a Gaby y a Mauricio hablando de un tema muy interesante, que el otro día fue hablar del transgeneracional en el canal de Mauricio, y luego hemos dicho que sería el proyecto Sentido. Entonces, estaros atentos porque aún no hay fecha, pero hablaríamos del proyecto Sentido con Gaby y con Mauricio próximamente. Luego también, la gente que nos estáis siguiendo en el chat, si os está gustando esta tertulia y queréis que entre los 4 se puedan formar otras, aún todavía que estáis conectados, nos gustaría que nos dijeran algún tema que realmente quieren tocar, y de los que nos vayan diciendo los vamos apuntando, y luego entre los 4 vamos decidiendo qué tema sería el próximo para tocar, si mis compañeros están de acuerdo. Y luego la pregunta que también ha hecho una persona al principio, yo creo que también sería interesante que os la traspase,
Y le voy a empezar hablando yo y luego vosotros continuáis con lo que queráis y luego también si queréis podéis desarrollar esta pregunta que decían que dónde desean viajar, al pasado o al futuro. Y yo desde niño siempre he querido ver el pasado, porque como el pasado para mí puede ser también el futuro, es decir, si yo quiero ver la Atlántida, la Lemuria, la Hiperbórea, ¿qué es? ¿Mi pasado o mi futuro? Yo lo entiendo como pasado, pero como esto es un 8 y es un infinito, realmente a lo mejor lo estamos creando. Y de aquí a nada veremos esa Atlántida o esa Lemuria, esa edad de oro. Entonces ahí también lo dejo. A mí, en lo personal, ir al pasado. Todo lo que tenga que ver con ver lo que sucedió en el planeta, en la galaxia, antes de que yo estuviera allí, me daría las bases de poder entender quién soy y hacia dónde voy, que para mí sería muy, muy interesante. Y ahora ya con esto doy paso a Yolanda para que ella pueda continuar. Pues ese concepto del tiempo en forma de cinto de Moebius, que decía, de 8, de infinito, está muy interesante si veis la película Predestinación o Predestinado, creo que se llama. El título, creo recordar que era en inglés, pero como no sé inglés, mejor lo digo en castellano, me vais a entender más fácil. Y ahí se ve muy, muy sencillo, o sea, puedes ver realmente cómo es el inicio, como yo digo, de Dios, ¿no? Habla de los viajes en el tiempo, pero para mí fue un ejemplo gráfico brutal que te facilita la comprensión, ¿no?, de lo que es la autogeneración de la conciencia de Dios, ¿no?, y de todo esto que estamos viviendo, ¿no? Me resultó muy interesante, o sea, poderlo ver gráficamente de ese modo. Fue muy, para mí, realmente de aquellas películas que te abren la perspectiva bastante. Y quiero retomar el tema de Gabriela, que decía del tiempo que se acelera, de la aceleración del tiempo y demás. Para mí, como el tiempo realmente es una percepción nuestra, es un estado en el que nosotros percibimos ese paso del tiempo. De hecho, hay experimentos en los que se demuestra, entre comillas, ¿no?, que el tiempo no pasa igual cuando estás recibiendo muchos datos a cuando no recibes ninguno. Tú fíjate que cuando estás sin hacer nada, que aquello que estás aburrido, en 5 minutos te pueden parecer horas, y cuando estás percibiendo muchos datos, recibiendo mucha información, es como que se te pasa en el instante, ¿no? De ahí esa sensación de aceleración del tiempo que tenemos nosotros, volviendo también a lo que decía Gaby antes, de que es recopilar información. ¿Qué sucede? Que desde hace unos años aquí, mediante el uso de las nuevas tecnologías, como son Internet, los ordenadores, la televisión, los móviles, que ahora mismo tenemos las noticias en el bolsillo las 24 horas del día, ¿no? Estamos sometidos a un bombardeo de información, de estímulos informativos a nuestro alrededor constantemente. Antes nuestros abuelitos o bisabuelos vivían en una casa en el campo y, claro, hacían su trabajo, iban a casa y era como todo rutinario, no había tanta conexión, no había tanto tráfico de información, no había tanta hiperestimulación como hay ahora. Entonces, ese hecho es lo que a nosotros nos lleva, como yo siempre digo, bajo mi punto de vista, a tener esa percepción de que el tiempo se está acelerando. Pero en realidad, yo creo que el tiempo sigue siendo el mismo. Es decir, tiempo y espacio siguen siendo esos fracciones que dijeron que eran de 17 segundos y sigue siendo lo mismo. Lo que pasa es que nosotros lo percibimos más rápido. Es como que nosotros estamos proyectando la película a una velocidad diferente. No a la velocidad que le tocaría de 24 fotogramas por segundo, sino que lo estaríamos proyectando pues a lo mejor a 50 fotogramas por segundo. Pero lo que sucede es eso, es que estamos pasando más información en menos tiempo, estamos percibiendo más información a menos tiempo. Y por lo tanto, estamos recaptando, recopilando mayor información a la vez, ¿de acuerdo? De ahí esa sensación nuestra de decir, jolín, qué deprisa que va el tiempo, los días pasan volando y cada vez pasa más, pero claro, no nos damos cuenta de que la tecnología va de la mano, de que la información va de la mano, de que nosotros cada vez tenemos unos medios que antes no disponíamos de ellos, que nos están proporcionando la información cada vez más instantánea. O sea, es que ahora ya nos quieren poner los móviles en la piel, de manera que tú, o sea,
subcutáneos, de manera que ya lleves en ti la información, y se habla de chips en el cerebro o en los ojos, de manera que tú vas a estar viendo internet, o sea, nos quieren conectar a la red, quieren que generemos nosotros nuestra propia Matrix, nuestro propio universo, convertirnos en Dios. De ahí que vayamos tan de la mano con esto de la información que decías, Gaby, nos estamos convirtiendo en Dios. Es decir, estamos creando esa otra Matrix que sería nuestro universo informático de datos, de simulación de situaciones que pueden suceder, de la variedad de posibilidades multiexistentes al tiempo que estamos generando ya. No lo estamos generando, sino que ya lo hemos generado, ya lo tenemos ahí. Con lo cual, en potencia somos pequeños, grandes dioses. Muy bien. Pues vamos a pasar a Gaby. Gaby, adelante. Está prendido. Bueno, voy a seguir con la línea que toma Yolanda. Y ahí también lo habían propuesto, información vacía, decía por ahí en el chat. Impresionante tema. Y aquí podríamos anudar absolutamente todo lo que estuvimos hablando ahora, todo el tema de la importancia de poder manejar el tiempo. La importancia acá está en tomar conciencia de nuestro propio tiempo, ¿sí? Cada persona tiene sus propios tiempos y tiene que tratar de encontrarlos, respetarlos también, es muy importante. Y para esto, o sea, como bien les decía antes, que estábamos en una época espectacular porque todo estaba rápido, porque íbamos... Por el otro lado, nos van a intentar manipular por aquí, ¿sí? Es la forma más fácil, nos confunden con tanta información, ¿sí? Pero información mezclada, ¿sí? Yo siempre digo, cuando hay información muy apocalíptica, con mucha seguridad, yo no suelo confiar cuando me dicen, se termina el mundo tal día. ¿Cómo sabes? ¿Viste? No sé. O sea, analícenlo, analicen la información. Y todo tiene que ver, o sea, no esperes tanto que un otro venga y te diga cuál es la verdad. Cada quien tiene que encontrar su propia verdad navegando dentro de toda esta información, ¿sí? Entonces, el tema de la información es muy importante. Y bueno, y quería hacer hincapié en esto del tiempo. Estoy segura que para todos los que estamos aquí, sobre todo los que estamos, todos los que nos están acompañando ahora, ¿sí? Y que se preguntan sobre todo este tipo de temáticas, que siguen la caja de Pandora y que siguen estos portales de información, ¿no? Tan importantes. No es, o sea, es mucha gente, pero no toda, ¿sí? La mayoría se deja guiar, las masas, se dejan guiar por el maestro de turno. ¿Está bien? Tendríamos que empezar a desconfiar un poquito, que es un tema interesante también. ¿Por qué seguimos? O sea, no hace falta seguir a más nadie ya, ¿sí? Es tiempo de poder encontrar nuestros propios tiempos. Y bueno, y para poner una palabrita más, que sí considero que es que tiene relación con el tiempo, es que el tiempo está flexible. Si pudiera encontrarle una palabra que diga que el cambio de cómo lo consideraba yo de chica, por ejemplo, el tiempo, a lo que es ahora, yo ahora siento un tiempo que es flexible y que voy a ir acomodando según lo que yo quiera alcanzar en la vida. ¿Está bien? Porque todo lo que vamos exponiendo de todo eso es para que nos sirva. Porque el fin, ¿cuál es? Ser felices acá, ¿sí? Porque por más que digamos, voy a cambiar el error, voy a hacer tal otro. El asunto es, o sea, a ver, hablando más claro todavía, si vos estás siguiendo a alguien y eso te hace infeliz y no cumple con nada, y vos lo probaste y no te funciona, mirá para otro lado, empezá a buscar otras alternativas. ¿Está bien? Está lleno de alternativas buenas. Y si necesitas ayuda, la pedís. Entonces, estamos en tiempos diferentes, en este sentido. Ahora, en lo que vamos a la propia persona, siempre, como dijo Yolanda antes, el tiempo
va a ser el individual siempre, ¿sí? El de siempre. Vamos a tener que pasar por los mismos problemas que pasaron nuestros antepasados, los que van a tener que pasar más adelante también, ¿sí? Así que tratemos de aprovechar todo lo que vamos escuchando y tratar de integrarlo en la propia vida. Así que bueno, paso la palabra. Gaby, una preguntita. ¿Pasado o futuro? ¿Dónde te gustaría viajar? Pasado, futuro. No, definitivamente el pasado. Sí, siempre, siempre. Siempre el pasado, pero bien atrás, ¿no? A los inicios, digamos. Hay inicios, ciertos inicios, porque yo estoy convencida de que hubo muchos inicios, no uno. Me gustaría, a cierto, obviamente, ¿no? Donde estuvo la base de la magia, por así decirlo. Bien. Vale, pues vamos a dar paso a Mauricio. Adelante, Mauricio. Gracias, Luis. Bueno, en principio la pregunta casi siempre se responde con quiero viajar al pasado. Creo que además de todo resuelve muchas dudas porque es lo que nos mueve a hacer todos estos cuestionamientos. Es lo que incluso ha motivado programas como este que estamos realizando. El respondernos inquietudes. El dar por fin una respuesta a tanta incertidumbre con la que nos movemos actualmente. De cierto modo, el viaje hacia el futuro todavía no sabemos del todo si es posible o no hacerlo. Todo indicaría que es posible viajar en el futuro y podernos visualizar y es más, conocer con los hechos fehacientes la manera en que existimos en un futuro. Pero lo cierto es que de lo único que podemos tener información que nos conviene saber es del pasado. De alguna forma, Yolanda lo ha puesto ya en juego y quiero también retomar toda esta parte al momento de hoy. Nosotros podemos hacer cambios en nuestro pasado. Podemos hacer cambios en nuestras experiencias, mejor dicho. Podemos experimentar cuáles son las dos vertientes de esa bifurcación, cuáles son las dos posibles elecciones, si es que al menos hay dos elecciones en una situación. Eso, desde luego, y siendo muy francos, no borra por completo lo que fue, pero sí abre un camino como para entender lo que vendrá. Es decir, hay una frase que explica que el hubiera no existe, o que el hubiera es tiempo perdido. De cierta forma, el poder viajar a través del tiempo hacia un punto de inflexión en tu historia personal, conste, no es la historia mundial, no es la historia del país, es tu historia personal. Viajar hacia un punto de inflexión como ese te puede generar ahora la experiencia nueva de qué hubiera sido si tomo este otro camino. De cierta manera, y esto se hace mucho a través de las terapias, podemos generar entonces la vivencia de esas dos líneas temporales o de esas dos posibles elecciones en un presente y ver cuáles son los efectos en el presente de haber conocido ese famoso hubiera, entre comillas, conocer las dos posibilidades de la historia. Todo esto, desde luego, vuelve a tocar la pregunta que hice en un comienzo. ¿Para qué queremos viajar en el tiempo? ¿Por morbo? ¿Por conocimiento? ¿Queremos ir por un saber? ¿O queremos ir solamente porque hay algo dentro de nosotros que sigue pesando tanto que necesitamos eliminarlo, resolverlo, apropiarnos de ello, etcétera? ¿Qué es en realidad lo que está generándonos ese deseo, ese querer ir hacia nuestro pasado? ¿Por qué necesitamos volver hacia allá? Y yo la aplicación que a todo esto le doy, desde luego, es para poder expiar un poco todo eso que al día de hoy nos viene haciendo ruido, para poder librar todas estas batallas con muchísimo mayor probabilidad de éxito o de victoria en el presente. Y bueno, con esta idea nuevamente, Luis, adelante. Muy bien, gracias, Mauricio. Pues nada, yo decir que yo creo que esta va a ser la última vuelta que vamos a dar ahora, porque ya llevamos 1 hora y cuarto y bueno, así no dará tiempo de acabar en 1 hora y media. Y así ya, pues, otro día continuamos con otros temas. Una cosa que hay que decir, que el pensamiento es otra forma de viajar en el tiempo, porque, o sea, tú con el pensamiento creas, pero ¿dónde va y dónde viene ese pensamiento, no? Yo creo que es la manera que tenemos el ser humano en lo físico, por decirlo de alguna manera, de crear y poder viajar. Entonces, ahora ya para ir cerrando, vamos a dejar a Yolanda ya con su temática de cierre, lo que ella quiera decir, lo quiera contarnos. Y también me gustaría, Yolanda, que te acuerdas al principio estuvimos hablando antes de entrar
a lo que sería esta charla, de una película anterior bueno, se robaban cuerpos, ¿no? Al final yo quería hablar de ese tema, pero nos ha tocado. Pues lo podemos tocar otro día. Vale, vale. Sí, Lo digo porque... Es verdad. La charla pasada hablamos de otra película que se llama Eternal, creo que era. Sí. Y trata realmente pues de una transmigración de conciencia de un cuerpo a otro. Entonces hay un científico que descubre el modo de hacerlo y lo que hace es que cuando una persona adinerada que puede pagar el tratamiento y el cuerpo al que van a transmigrar la conciencia está en un estado, una enfermedad, ha tenido un accidente grave o ha sucedido algo en su vida que va a fallecer en breve, lo que hacen es que antes de que esto suceda lo hacen por medios artificiales y transmigran la conciencia de esa persona al cuerpo de otra persona joven, le dan una nueva identidad, le generan una nueva vida, digamos, y esa persona empieza a vivir en ese cuerpo. Pero resulta que, claro, tienen una medicación que tomar durante todo el proceso posterior, porque si no toman esta medicación lo que sucede es que el cuerpo del donante va adueñándose de la conciencia que se ha incorporado en él, de manera que la conciencia que han transmigrado se va diluyendo hasta que ya no queda nada. Entonces aquí a mí me vinieron varias preguntas cuando vi esto. Digo, bueno, entonces toda esta información que le damos genética de los papás y todo esto, ¿dónde está albergada? ¿Está en la conciencia? ¿Está en el cuerpo? ¿Realmente el transgeneracional nos pertenece a nosotros? A nuestra conciencia le pertenece al cuerpo? ¿Qué sucede aquí, no? ¿Qué pasaría si cambiamos nuestra conciencia en otro cuerpo? Si lo proyectamos a otro huésped, ¿no?, que nos albergue desde ese momento, porque aquí también es una forma de viajar en el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué sucedería en ese caso? ¿Que volveríamos a somatizar las mismas enfermedades, a cometer los mismos errores, o variaría en algo al tener un portador diferente, ¿no?, al que el que nos hospeda pues tenga también cierto dote de mando o cierta potestad en ese aspecto? Pero yo creo que esto es un tema amplio. Me gustaría comentar, hay uno de los usuarios, no recuerdo el nombre, que dice que el tiempo es el que lo calma todo, ¿no? En realidad el tiempo ni calma ni te da nada, es tu conciencia una vez más la que al proyectarla en otro acontecimiento de tu vida, al enfocarlo en otro instante de tu vida, en otro fotograma de la película, se permite que se diluya el dolor o el acontecimiento que sea, ¿no? Porque estás enfocando tu visión en otra perspectiva. Cuando tienes el fotograma demasiado cerquita, cuando lo tienes demasiado próximo a ti, pues es más complicado poder enfocar tu conciencia en aquello, ¿no? Porque todavía lo tienes a la vista. Es como que estoy aquí, pero lo estoy viendo, ¿no? No se me ha ido todavía de la vista. Entonces, en ese sentido, es realmente la conciencia de cada uno, no la conciencia de la mala conciencia, sino la conciencia de cada uno el que procura ese bálsamo para las situaciones de dolor o que hayamos vivido traumáticas en la vida. Ya, antes de pasar a otro compañero que va a ser también, se puede extender lo que quiera, por aquí en el chat han preguntado, y también el otro día en otro directo, lo del CERN. También es una máquina del tiempo, es una máquina de crear agujeros, esto que está en Suiza, que se está uniendo para crear una realidad. Hombre, esto es un acelerador de partículas. De ahí a que eso sea una máquina del tiempo, en principio, a nivel de partícula podríamos considerar que sí. Que podría decirse que es una máquina del tiempo, pero a nivel subatómico. O sea, estamos hablando de nada. Bueno, la gente lo que está preocupado como diciendo, se va a crear un agujero negro, nos van a destruir. O sea, realmente es una máquina diabólica. Pues no lo sé, yo no soy científica, la verdad. Yo te puedo decir que si tú mueves una partícula del lugar, pero no mueves la conciencia, el viaje en el tiempo no sirve de nada. Es decir, si se cae un árbol en el bosque hace ruido, si no hay nadie para escucharlo, pues esto sería un poco lo mismo. Si tú mueves una partícula del lugar, pero no hay conciencia que la observe, no hay nada que esté presenciando ese acto, ni hay nada que viaje con esa
partícula a nivel consciente, no se ve nada el viaje, es decir, no hay tal viaje, porque el viaje en sí es la conciencia, no es el físico, porque el físico ya creo que estamos bastante de acuerdo todos a que no existe tal y como lo conocemos, con lo cual, a la pregunta que me has hecho no tengo respuesta del CERN. Yo no soy científica, no sé si va a hacer un agujero negro, ni idea, y además prefiero no saberlo. Yo estoy con Yolanda, o sea, al ser, es que por aquí me entro y por aquí me sale, que sigan investigando y ya contarán lo que encuentren. Tantas cosas, hay tantas cosas de conspiración o apocalípticas que a mí la verdad llega un momento que dices, mira, si fueran por ellos ya estaríamos en otro, en otro espacio-tiempo, porque todas las conspiraciones vienen a lo mismo, todo es malo, todo es negativo. Entonces aquí de lo que se trata es de dar herramientas y lo que creo que los vídeos hacemos nosotros son más de hermetismo, son más terapéuticos. Podemos tocar temas conspiranoicos, pero no nos da miedo lo que hagan otros, ¿vale? Ahí lo dejo. Y entonces ahora voy a pasar a Gaby. Gaby, tú misma. Bien. Para cerrar un poco todo lo que, bueno, lo que me salió, ¿no? Ahora, quería retomar, siempre lo último lo de Yolanda, lo de la conciencia, y hablando de hoy en día, ¿sí? Es lo que pienso por lo menos, podemos viajar en el tiempo con la conciencia, ¿sí? Con la conciencia, o sea, todo lo que dijo antes Luis, lo dijo, si es en viaje astral, viajamos con la conciencia, ¿sí? Si es, si vos tenés en cuenta a tu doble, por otras teorías, ¿sí? También va la conciencia, ¿está bien? Si hacemos alguna terapia, alguna técnica para moverte en esa línea de tiempo, viajas con la conciencia. Físicamente, no hay forma que conozcamos ahora de poder movernos, ¿sí? Que al fin y al cabo no sé si es tan importante, si nos ponemos a ver, ¿sí? Porque el cuerpo físico nos sirve acá, ¿está bien? Bueno, de otra forma también en los sueños, como explican los chamanes, ¿sí? Uno tiene que, y ahí hay técnicas, hay muchas técnicas en donde te enseñan a ir y mantener esa conciencia en otro estado, ¿está bien? Ahora, lo que tienen en común, si alguien ya quiere empezar a probar viajes en el tiempo por las dudas, es que todos coinciden en que tenemos que ponernos en el punto cero. Alguien preguntaba en el chat antes, ¿sí? El punto cero es un punto de neutralidad absoluta. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de neutralidad? Neutralidad quiere decir que vos tengas la mente calmada, o sea que no estés pensando en otra cosa, la mente enfocada en lo que vos querés lograr, ¿sí? Sin emociones que se estén alterando, y físicamente el cuerpo tiene que estar relajado. Para que pase esto, ahí uno puede estar centrado. A esto se le llama punto cero, y es lo que Nassim Haramein, que también preguntaban, le llaman como el punto de la singularidad, que casualmente él lo relaciona con lo que son los agujeros negros, ¿sí? Que quizás, y solo quizás, si él tiene razón, sea lo que nos comunica con otras dimensiones, con otras especies, porque según él se mueven también los extraterrestres por ahí, ¿sí? Bueno, entonces, para el que quiere empezar a practicar, digo yo, pueden empezar en ponerse neutrales a la hora de dormir casi siempre. Entonces pueden empezar a probar durante el sueño, ¿sí? Tratar de dormirte con una idea clarita, ¿sí? De una idea clara. Y tratar de ver si después al otro día recordás que la mantuviste un tiempo, ¿sí? Hay muchos lugares donde pueden encontrar este tipo de técnicas, ¿sí? Así que bueno, de todas maneras, vuelvo a lo mismo, la conciencia es lo más importante aquí. Nos gustaría a todos ir en cuerpo, pero si ustedes se ponen a pensar no tiene mucho sentido. Y si lo vemos desde el punto de vista que da lo mismo ir con el cuerpo o sin el cuerpo, la experiencia la podemos ganar igual y vamos a poder ir y adquirir información, que es lo que queremos, según el caso particular. Así que bueno, personalmente le quiero dar las gracias a todos y bueno, y dejar también por las dudas, si me quieren preguntar algo que no hayan entendido nada de lo que dije, me pueden preguntar aparte, ¿sí? Que yo con gusto le voy a responder. Paso la palabra. Muchas gracias, Gaby. Pues nada, ya estamos llegando casi al final
Y Mauricio, a romper. A romper. Muy bien, pues en principio hay que romper el molde, como lo mencioné hace ya un momento atrás. Hay que romper con ese molde que tenemos de que el tiempo solamente es lineal y dar cabida a la idea de que el tiempo puede ser circular y que por ser circular es infinito. Ahora, quiero recapitular muy brevemente las últimas ideas que se han expuesto en toda esta conversación, en todo este programa. Y una de ellas es que si el tiempo efectivamente se está acelerando o no, o si nuestra percepción en torno al tiempo está cambiando y es esta percepción la que se ha acelerado. Yo al respecto de todo esto necesito una intervención muchísimo más larga, necesitamos un programa en torno a él, por qué la percepción puede cambiar o no. Pero creo que el precedente de todo esto lo vivimos todos los días. Ya incluso lo mencionaron hace un momento atrás. Cuando estamos haciendo algo que disfrutamos enormemente, el tiempo transcurre rápido. Cuando hay un volumen de información muy grande y sobre todo muy importante, el tiempo transcurre rápido, o nuestra percepción del tiempo. En cambio, cuando las cosas se vuelven muy tediosas, esto se vuelve eterno. Es decir, el tiempo se estira o bien se contrae en función de ese propósito que nosotros hayamos puesto. Es decir, si nosotros en este plano, imaginando que en el universo estamos hablando de una tela o de algo que podemos percibir, palpar, si nosotros colocamos un propósito muy alto o un propósito de gran peso, el tiempo se acelera. Como si esto fuera tener una tela en la horizontal, colocar un propósito que pesa demasiado y forme un plano inclinado. Al momento de formar ese plano inclinado en el tejido del espacio, podemos acelerar el tiempo. La caída de una esfera del punto A al punto B sería muchísimo mayor, desde luego, la aceleración sería mayor. Si el propósito no es lo suficientemente pesado, o ese objetivo en el punto B no fuera tan pesado, sino más bien mantuviera la horizontalidad de la tela, créanme que el desplazamiento de este punto A hacia el punto B sería lento, sumamente lento. Con esto lo que quiero decir es que necesitamos en principio, antes de hablar de viajes en el tiempo o de pretender viajar en él, aprender a gestionar el tiempo. Es aquí en donde la mayoría de los seres humanos topamos con pared, la gestión del tiempo. Ese es nuestro principal desafío antes todavía de hacer desplazamientos, migración de conciencia o viajes. Saber cómo gestionar el tiempo, cómo hacer rendir el tiempo. Ustedes mismos lo han visto, lo han experimentado en ocasiones. A veces la intervención de un solo expositor puede ser tan larga en los mismos 5 minutos en los que otro expositor dijo una enorme cantidad de cosas. Pero eso es gestión del tiempo. Entonces, en primer lugar, yo me abocaría hacia esa otra parte. Siguiente. En cuanto a lo que ha dicho Yoli en torno a que el tiempo lo arregla todo, mejor dicho es, el tiempo lo tenemos para arreglar nosotros las cosas. Aquello en donde no hay acción, pues tampoco tendrá solución. Las cosas se arreglan, se solucionan, se resuelven, únicamente si nosotros implicamos nuestro trabajo de transformación, nosotros implicamos nuestras acciones en el tiempo. Mas el tiempo por sí mismo no nos va a resolver la vida. Y eso pienso que a todos nos puede quedar muy, muy claro. En cuanto a, bueno, esta migración de la conciencia, nos da para hacer perfectamente un programa muy interesante. Creo que de todo esto, además, hay incluso rituales en los que, bueno, de eso podemos hablar con mucho más detalle, pero es posible hacerlo. Hacer migraciones de cuerpos, hacer intercambios de conciencia. Con respecto a la pregunta del CERN, esto está totalmente relacionado con algo que la mayoría de los seres humanos quiere y se desvive porque ocurra, y eso es el final. La mayoría de las personas quiere que todo esto se acabe, que se termine de una vez y para siempre el sufrimiento, el dolor, etc. Pero eso realmente sucede por cobardía. La cobardía de las personas llega a niveles tales que todo el mundo quiere en una actitud suicida, que el mundo se termine, que el universo colapse, que el CERN genere un agujero negro, que la materia oscura, etcétera, y todo para no resolver lo que tienes que resolver en esta línea de tiempo, o en estas líneas de tiempo, resolver lo que vienes a hacer en esta encarnación y devolver a la fuente. Es la manera más sencilla, es el atajo más barato, como para no hacer lo que vienes a hacer, que el mundo se acabe. En lo personal, yo hago eso a un lado, sucederá lo que deba suceder o lo que tú quieras que suceda, y aquello que no quieras que suceda, pues en realidad, ¿para qué tendría que afectarte? Eso es en principio de cuentas.
Y hablando del final, y con este igualmente hago yo el cierre ya de mi participación y agradezco a todos ustedes su compañía y sobre todo sus palabras, siempre son muy enriquecedoras para mí. Si existe en verdad un final, o esto que hemos dado en llamar un final de los tiempos, mucho se ha dicho, el fin de los tiempos, pues tiene que ver más con finalizar con esa idea equivocada que tenemos del tiempo lineal y comenzar a adaptarnos a esta idea de tiempo circular, darle cabida en nuestra comprensión. El final de los tiempos, pasado, presente y futuro, comienza cuando das tu cabida a que existe un solo tiempo y esto es el tiempo circular o tiempo chamánico. Por mi parte es todo. Una vez más, el agradecimiento a todos ustedes por la oportunidad, por este espacio y sobre todo por este enriquecimiento del cual que pienso todos nosotros somos parte. Muchísimas gracias, Yolanda. Muchísimas gracias, Luis, Gaby, a todos ustedes que nos han acompañado. Y nuevamente, cedo la palabra. Bueno, pues antes de irnos, Yolanda me ha pedido paso, luego hay tiempo réplica, compañeros, por si queréis. Parece que nos vamos a extender un poquito. Es breve. Decir simplemente que hay una leyenda chamánica y una visión, no recuerdo exactamente de cuál es el origen, pero habla de que el universo y el tiempo es una tela de araña, una gran tela de araña en la que, si miramos, está compuesta completamente de círculos uno detrás de otro y en la que cuando mueves algo aquí todo vibra, como decía Mauricio hace un momento, en esa tela en la que si ponemos algo pesado se inclinaría e iría rodando hacia el otro extremo con esa percepción de aceleración del mismo. Y en cada cruce de hilos estaríamos hablando de esa bifurcación, de ese punto donde tenemos que decidir hacia qué camino tiramos y hacia dónde dirigimos nuestro destino, nuestra mirada para vivir esa experiencia. Entonces, simplemente deciros que tenéis todo el tiempo del mundo en vuestras manos, que sois los creadores del mismo y que juguéis con el tiempo y lo modifiquéis, lo hagáis plástico y juguéis con él a vuestro antojo, siempre dentro del respeto, evidentemente, ¿no? Siempre dentro de esa mirada de enriquecer y de aportar y no de estar por encima de nadie, sino de compartir y de aportar lo que se pueda, ¿no? A esta experiencia vital. Y daros las gracias a Gaby y a Mauricio por estar ahí, dándonos el feedback, ¿no? Que es un gustazo tener a alguien con quien debatir de estos temas, que no siempre hay la oportunidad, y lo cual es fantástico. Y a todos los que nos están viendo y aguantando por otro lado, desde el otro lado de la pantalla, ¿no? Y gracias por las cuestiones que nos han pedido, que son muy interesantes, y por seguirnos. Un abrazo a todos y nos vemos en el próximo programa. Bueno, antes de dar paso a mis compañeros, que quiero cerrar con cada uno, ¿vale? Voy a cerrar ya con Yolanda. A Yolanda la podéis encontrar en biodescodificate-mediot.com o biodescodificate@hotmail.es. Ahí podéis encontrar a Yolanda por si queréis hacerle algún comentario o la necesitáis como terapéutica, formación o lo que sea, y ya os dará información. A mí ya me encontráis aquí normalmente en la caja de Pandora. Ahora me dirijo, antes estaba de terapeuta, ahora ya prácticamente estoy todos los días con los vídeos y por aquí me veréis estando en un lado o en el otro, aunque sigo formándome. Y ahora voy a darle las gracias a Gaby primero por ser y por estar. Gaby, ¿dónde te podemos encontrar? Página web, correo, donde la gente te puede localizar y también explicarnos un poco tus próximos vídeos o también tus próximos cursos, lo que quieras, ¿vale? Porque aquí también estamos para que la gente nos pueda seguir. Adelante, Gaby. Bueno, muchas gracias. Se me vino rápidamente algo que quedó afuera, pero digo 2 segundos. No, hablamos de lo grande. Tú di lo que quieras y luego ya si quieres dices el final. Vale, vale. Sí. No, simplemente esto. Del tiempo de cada uno, ¿no? De la importancia de organizar el tiempo diario. Estamos los seres humanos hoy en día tenemos, o sea, yo me encuentro con muchos adolescentes, sobre todo, que tienen este problema, no saben organizar el tiempo. Entonces se les junta todo último momento, quieren rendir cuando quieren estudiar todo junto, por ejemplo. Tenemos horas diurnas, entonces en esas horas es cuando tenemos que acomodar ese tiempo también tenemos que acomodarlo de acuerdo a lo que necesitamos. Esto parece muy trivial, pero es muy importante, porque si te organizás el día desde la mañana tempranito,
por lo menos sabes si te queda espacio para algo, si no, y tenés a lo mejor posibilidad de tener un tiempito para vos, para hacer eso que te gusta, o para descansar, o para dormir, o para salir a pasear, porque nos quejamos mucho, pero también acomodamos mal las cosas, ¿sí? Bueno, eso también. Bueno, me pueden encontrar, a ver, en mi página bioenergiaaurea.com, después analistabio11@gmail.com es el correo. Y bueno, yo hago el análisis individual, que son 50 minutos, lo hago por Skype, ahí en la página van a encontrarlo, y luego estoy haciendo talleres en Escuela Ética de Cristian Ceballos, hasta fin de año. Hay 4 talleres que estoy dando los 10 miércoles, así que bueno, cualquier cosa me preguntan, ¿sí? Y bueno, y hay muchas novedades para más adelante, ¿está bien? Y también, bueno, tengo pensado hacer más videos de las bioenergías, como ya presenté la roja. Viene la naranja, que es salud, que es muy importante, que estén todos ahí atentos para ver si pueden mejorar la salud. El tercero, la bioenergía dorada, que tiene que ver con el dinero y la prosperidad. Luego viene la verde, el amor y el ligar, que vi por ahí, que decía alguien que preguntaba. Luego bioenergía azul, comunicación. Bueno, son 7, veremos a ver cuántas podemos hacer, pero bueno, es la idea de ir presentando las bioenergías ahí en la caja de Pandora. Así que bueno, espero que estén atentos y que voy a tratar de tomar en cuenta todas las sugerencias de ustedes para poner ejemplos prácticos, porque es lo que me interesa, ¿sí? Que la bioenergía áurea llegue y que tengan ejemplos prácticos para hacer en la casa, ¿sí? Y a todos invitarlos, como hizo Yolanda también, a experimentar. Si no, queda todo en la nada, ¿está bien? Lo pensamos y después pasa a otro plano. Entonces, experimentar. Lo bueno es que sirva todo esto. Y bueno, agradecer infinitamente. Luis y Yolanda son una pareja preciosa. Siempre lo digo, es muy lindo hablar con ellos. De cualquier cosa. La verdad es que me invitan a hablar de, no sé, de chapitas de no sé qué y yo vengo, porque me encanta. Bueno, me encanta como son y bueno, es muy lindo hablar así, ¿sí? Siempre se aprende algo. Y bueno, y Mauricio, también está llegando a ser un amigo muy especial, nos hemos conocido no hace tanto tiempo, pero la verdad que compartimos muchos temas en común. Y bueno, también lo apoyo muchísimo con esta liberación del ser humano. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y bueno, con todos los del chat, las cosas lindas que ponen, infinitamente agradecida. Así que bueno, nos vemos en la próxima. Pues Gaby, esperamos tus vídeos atentamente aquí en la caja de Pandora, también en el canal de Mauricio, que ahora nos dirá cuál es. También recuérdate que hay otro que me tienes que hacer especial, que me dijiste, uy, no sé. Yo te lo dejo ahí, no digo de qué va el título, pero ese vídeo lo quiero. Antes de final de año. Para que la gente te diga, ¿y ese vídeo de qué va? ¿De qué va? Si te van metiendo caña. Y ahora, Mauricio, pues tú mismo adelante y bueno, puedes terminar con lo que hemos hablado para cerrar, si quieres, si hay algo que quieras decir. Y también me interesaría, Mauricio, que nos dijeras tu canal, tu web, cómo seguirte, si hay formaciones, todo lo que tú quieras que nos quieras contar. Y si también quieres dar vídeos tuyos propios para la caja de Pandora, como hace Gaby, pues también los esperaremos para cuando hagas tus monográficos tuyos propios, para para poder enseñárselos a todo el mundo. Adelante, Mauricio. Bueno, esto que has mencionado es genial y te lo agradezco mucho, es una oportunidad fabulosa. Realmente estas colaboraciones contigo, con Yolanda, con Gaby, son para mí, como lo he mencionado también, ya muy, muy enriquecedoras. En todo sentido, es un compartir y es una retribución que vamos haciendo. Y desde luego, pues la participación de todos quienes nos han acompañado el día de hoy. Así que, bueno, para ampliar algo más de información en este sentido, desde mi canal que es Escuela Liberando al Ser Humano, existe ahora información que tiene mucho que ver con entrevistas, con colaboraciones que hemos realizado, personas que tienen también información que compartir y sobre todo un mensaje, y además todos por un fin común, y ese es el de la liberación. Y liberación, recordando que hay que liberarse de uno mismo, de tu cárcel personal, de tu prisión personal. Muchas ocasiones esa liberación es más dolorosa de lo que uno sospecha y a veces genera molestia. Es tanto como la verdad incomoda. Pero es mejor saber la verdad porque esa es la que verdaderamente te va a libertar de todo esto.
Así que bueno, por esta parte, en cuanto a liberando al ser humano, esto es lo que se puede encontrar, mucho de las colaboraciones más recientes. Pero por otra parte, yo invito a todos, si quieren algo más al respecto de viajes en el tiempo, esta temática ya la he abordado desde mi otro canal, que es Rebelión de Lucifer. Y en este canal, recuerden que el Lucifer tiene todo que ver con hermetismo, más no con eso que seguramente están pensando, desde el mito religioso totalmente. Rebelión de Lucifer, en este canal hay temáticas sumamente diversas. Y es ahí en donde hay una serie de videos en torno al tiempo. Y de hecho, hablando de que podemos viajar en el tiempo a través de un viaje de conciencia, o un viaje consciente, mejor dicho, tengo también algo llamado ritual de cambio de tiempo. Y esto de cambio de tiempo es precisamente poder a voluntad hacer que tu tiempo lineal se convierta en circular y viceversa en función del objetivo. Y para todo esto, tengo un video en el cual se hace toda una meditación que voy yo mismo guiando, como para poder corregir algunos de esos hechos pasados que podrían resultarnos sumamente dolorosos. Desde luego, es un ritual que a mí me fue enseñado, yo lo he ido aplicando, he recurrido a él en varias ocasiones y también con resultados fabulosos, por eso me atrevo a compartirlo. Así que mucho se puede encontrar en este canal, Rebelión de Lucifer, en YouTube mismo, o aquí mismo en Liberando al Ser Humano, que serían los dos canales. Contacto directamente conmigo, tienen mi correo, que es mauriciomagos@gmail.com. Contacto personal y bueno, también con toda la prontitud consigo responder los mensajes, consultas personales, asesorías y todo lo relacionado a cursos o a seminarios o hasta algún taller, directamente a mauriciomagos@gmail.com. Luis, Yolanda, Gaby, un placer una vez más. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a los tres por estar. Decir que en Caja de Pandora este año, aparte de los directos, vamos a tener muchos colaboradores que nos van a pasar su contenido, que no solamente es el que hagamos habitualmente, sino que nos vamos a extender en que la Caja de Pandora sea, como lo dices tú, Yolanda, una plataforma. Una plataforma, ¿no? Más bien no un canal concreto, sino una plataforma donde muchos amigos nos reunimos y cada uno va a partir de ahora a aportar lo que hace individual o colectivo en grupo con directos o con cosas. Y Yolanda también decir que en breve va a estar también haciendo ella una serie de pildoritas o vídeos cortitos dando información más seguidamente para que muchos le habéis preguntado que nos escondemos la información, ¿no? A ver, nosotros damos a lo que damos, somos un poco limitados a veces y es lo que tenemos y a medida que nos van llegando cosas, pues entonces estos vídeos que vamos haciendo en directo lo iremos contando, o sea, es decir, lo que veis es lo que somos, gente normal, no somos ni iluminados, ni gente que está en las estrellas, ni tampoco debajo tierra en el mundo intraterreno, sino somos gente que caminamos y dentro de ese camino nos encontramos con otros personajes como aquí Gaby y Mauricio y contamos lo que nos apetece. No hace falta que nos crean, esto no es para que nos tomen por dioses, o sea, simplemente es para que piensen que hay muchas maneras de entender la vida y que cojan la que les apetece y que cojan el canal que les guste ver. Nosotros vamos a intentar a través de este canal llegar a todo el mundo desde un punto, como ya estás viendo, más no sé cómo explicarlo, sin tanto sensacionalismo, un poco más tranquilo y con unos debates que pueden ser unos días más fuertes que otros, pero dando una información que nosotros creemos que parte de ella puede ser realidad, pero tampoco la podemos demostrar. Y ahí lo dejo. Gracias a todos por seguirnos y hasta pronto.